Todo esto que hemos estado viendo en el cementerio es muy interesante, pero más interesante todavía es lo que ha quedado sin saber, que tú has publicado en este libro, que el título me llama la atención, Relatos del Cementerio Británico de Madrid. Sí, efectivamente. Cuéntanos cómo, por qué, la pregunta es ¿por qué comenzaste este libro? Bueno, era necesario. Yo llevaba muchos grupos y daba un comentario y francamente me daba cuenta, eran mis palabras al aire, que había necesidad de plasmarlos y publicarlas. Y lo hice, el libro, durante la pandemia. Cuando nadie podía salir de casa. Y sí, yo estaba ahí. Todo el mundo hacíamos cosas. Locamente. Sí. Y lo escribí en inglés y una compañera del comité lo ha traducido al español, pero no es el único libro. Colgado en la página web hay otro bajo mi nombre, David Butler, que también contaba el origen del cementerio y las dificultades de los dos gobiernos, español y inglés, para llegar a un acuerdo sobre cómo y dónde podían colocar un cementerio para nosotros, los que no fueran católicos. Pero una de las cosas que no te he preguntado y que me llama la atención es que tu profesión, ¿cuál es tu profesión? Mi profesión era realmente en el mundo de ventas, en el mundo de exportación. Yo era gerente de la exportación de un producto industrial en Inglaterra, antes de venir a España. ¿Y llegas a España? ¿Sobre qué año llegas a España? 1974. Y era para regentar unos negocios de un matrimonio británico que vivían en España, y no tenía sucesor. ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste al cementerio? Bueno, formaba parte de la comunidad británica, pero era la cenicienta de la comunidad británica. Todo el mundo lo usaban cuando tenía que enterrar a una persona, pero no visitaba mucho, porque por falta de interés o por estar ubicado en Carabanchel, un barrio un poco triste en los años, a partir de los años 40, 50. Realmente era un barrio desagradable, había chabolismo en ese lugar y era necesario sacarlo del deterioro. Y algunos de la comunidad británica han intentado de adecentarlo, quitando malas hierbas y la hiedra que había invadido por todas partes. Y yo en ese momento cogí a la afición por las personas enterradas aquí. Y esto es como empecé a tener interés. ¿Tú has conocido muchísimas de las gente que hay enterrada cuando estaba hablando contigo? Sí, o sus padres, o sus nietos, iba a decir, o sus bisnietos, sí. Es que tú llevas muchos años aquí ya. Bueno, 51 años ya, y esto cubre muchas personas. ¿Has conocido judíos, protestantes? No, judíos no tanto. La población judía aquí en Madrid sí es extensa, y sí conozco, pero la comunidad británica era realmente agrupados alrededor de la iglesia anglicana aquí de San Jorge, que es en la calle de Núñez de Balboa, y muchas de las familias eran feligreses de ¿Y esa parroquia. del libro, cuál ha sido la dificultad más grande que has tenido para realizar un libro? No, ninguna, simplemente escribí como pensaba. Pero tendrías que investigar algo. ¿La investigación? No, siempre había guardado apuntes. Ah, amigo, tenías muchos apuntes. Cosas que yo había encontrado por mí mismo, casualmente en otras fuentes. Y también cuando llevaba grupos, muchas de las personas me empezaban a contarme cosas de sus parientes enterrados aquí. Y he aprendido en la marcha mucho la historia. Claro, de eso. ibas recogiendo los datos con los que ibas tomado hablando. notas, sí. Pero es muy interesante porque no es fácil que alguien escriba sobre un cementerio. Entonces hay que tener mucha experiencia. ¿Qué es lo que más agradable o lo más interesante para ti de este trabajo que has realizado aquí? Bueno, encontrar vínculos entre gente que yo he visto por aquí, en Madrid, con un personajillo enterrado aquí. No tenía idea que tenían parentesco, pero era ha abierto para mí puertas
en la comunidad británica. ¿Y la parte más oscura o más desagradable del trabajo que has encontrado aquí, cuál es? No había ninguna parte desagradable, no. ¿No hay gente que salte en las paredes o que haya hecho alguna barbaridad? Bueno, han dicho en los años 80, 90 que entraba chicos para fumar droga dentro, pero creo que era un bulo, creo que esto no ocurría mucho y nunca ha habido vandalismo dentro del mismo cementerio. Había una que otra letra de metal descolocado de la inscripción y cosas, pero eso era efecto de la intemperie. No, realmente hemos tenido suerte. En la guerra civil, estaba en la línea de defensa de Madrid y vedado, no hemos podido hacer ningún entierro aquí durante toda la época de la contienda. Es lo que te iba a preguntar. Ya, sí, estaba vedado esto, era territorio totalmente cerrado. Es que habría épocas distintas. Han existido épocas donde desaparece, vuelve a aparecer. ¿Sabes algo de la historia? Al principio supongo que tendría un éxito, luego se iría olvidando, o ¿qué me puedes contar de eso? No, realmente no. Había una continuidad bastante, a pesar de que durante la guerra civil no estaba abierto para entierros. Lo que sí pasaba es cuando empezó de nuevo la paz después de la guerra, realmente nunca se puso tan majestuoso y decente como en sus días de gloria, sí. Porque la comunidad británica ha sido muy dispersa. Ha desaparecido mucho, aunque han podido reunirse para muchas cosas, pero ya tenía muchas familias que se han ido para siempre de Madrid. Hay una familia que me llama la atención en tu libro al final, la familia Garrido. Ah, sí, eran de unas generaciones que vivían aquí, me llamó la atención eso. Vivían en una parte de la entrada, en algunos habitáculos o estructuras pegadas a la pared de la que se ve la valla. Sí, hablabas aquí, estamos hablando de 1860. Sí, estaban ahí como nuestros dependientes desde entonces. Y hay 2 tumbas de la familia. Y eso es curioso, porque las tumbas son de los años 1890, 1900. Y en teoría no hubiera sido posible enterrar a familias católicas aquí. Claro, eso es... No, pero evidentemente algún cura estaba dispuesto a hacer el oficio y la bendición del enterramiento. Claro, porque aquí los que están enterrados no son católicos. No, claro. Protestantes, judíos. No. Y era un territorio donde no podían enterrar católicos romanos. Pero observo que a partir de los años 1920 y tantos empezaron a enterrar aquí católicos, principalmente las niñeras de familias de Madrid, irlandesas en muchos casos, que eran católicos, y sí enterraron a ellos. Es muy interesante que en una fecha sobre los años 1920 empezaron a permitir el enterramiento aquí. ¿Y en cuánto tiempo hiciste ese libro? ¿Mucha documentación a lo largo de tu trabajo, pero en cuánto tiempo lo terminaste? No, lo terminé durante la pandemia, pero tenía mucho preparado en forma de apuntes. Pues el que quiera saber algo, que lea tu libro. Sí, exacto, y hay versión en inglés también. Pues muchísimas gracias por toda la información que nos has dado. Yo encantado de explicar lo de mi libro.